Gracias, qué bueno que sigue con nosotros. Saludamos al doctor Fernando González Villarreal, exdirector de la Conagua. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por invitarme a platicar esta tarde en su programa y gracias al auditorio que nos escucha. Me gustaría comenzar preguntándole que nos contextualice sobre qué significa privatizar el agua y si realmente ha habido un uso abusivo de estas concesiones por parte de los empresarios. Mire, el agua en México tiene una historia que se remonta a antes de la época de la colonia, pero básicamente nuestro sistema jurídico evoluciona a partir de que el agua en la época colonial era propiedad de la corona. Ya en el México independiente, entonces el agua se vuelve propiedad de la nación inmediatamente después de la independencia, y hacia finales del siglo XIX, y dadas las, digamos, convulsiones sociales que tuvieron en el siglo XIX, empezaron a tener mayor injerencia en la administración del agua los estados de la República. Fue a principios del siglo pasado que la Federación volvió a retomar el principio de propiedad nacional de las aguas para evitar una serie de conflictos que se venían desarrollando por esta administración local de los estados. Y se establece entonces en el año de 1917 claramente la propiedad de la nación sobre las aguas, especialmente las aguas superficiales, las aguas que escurren por los ríos. Se establece en el artículo 27, párrafo 5 de la Constitución, la propiedad nacional prácticamente, no diremos 100%, pero prácticamente de todas las aguas. Y por una serie de determinaciones de la Corte de Jurisprudencia, las aguas subterráneas son también propiedad de la nación, lo cual es lógico porque el agua ocurre en un ciclo hidrológico en donde se conectan las aguas superficiales de los ríos con los acuíferos y poco se puede distinguir entre lo que es unas y son las otras. De tal manera que el agua en México como recurso es propiedad de la nación. Y yo creo que nadie en su sano juicio en México, y conociendo también las experiencias internacionales, quiere hacer que el agua sea propiedad privada, como lo es en Chile, como lo es propiedad de las provincias en Australia y como es propiedad también de algunos estados en la Unión Americana. También el agua subterránea es propiedad de quien está en la parte superior del terreno. En México no. Nuestra historia y nuestra legislación y la Constitución del 17 establece con claridad que el agua, en su enorme proporción en el México, es propiedad de la nación y nadie pensamos que deba cambiarse esta situación y privatizar el agua como ocurre, como le digo, en un país como Chile. Doctor, pero a ver, déjeme intervenir aquí en este contexto que nos está dando, porque por favor, hemos tenido experiencias, por ejemplo, pues desde la visión de esta administración con el petróleo, ahora con la energía eléctrica. ¿No habría una tendencia hacia encaminarnos a una política nacionalista del agua, donde el Estado sea el rector? Se lo pregunto porque además se anuncia un cambio también en la estrategia del servicio de agua potable en la Ciudad de México. Se va a retirar esta concesión y finalmente la va a operar el gobierno capitalino. ¿La tendencia de esta administración no nos está empujando hacia allá? Son dos cosas diferentes, Alejandro. Uno es la propiedad del agua en sí como recurso. O sea, digamos que es igual que el petróleo. La Constitución del 17 establece con claridad que el agua es propiedad de la nación. La prestación del servicio de agua potable y saneamiento corresponde no a la federación, sino corresponde básicamente a los municipios. Y eso está establecido también en nuestra Constitución en el artículo 115. Y corresponde la prestación del servicio de agua potable precisamente a los municipios. Son dos concesiones diferentes. Bien. Una es la concesión del agua propiedad de la nación
y digamos la Ciudad de México tiene una concesión de agua para prestar el servicio. Y está establecido en la ley desde 1992 que las concesiones para agua potable en los municipios no se le dan a las empresas, se le da al municipio. So, el municipio, con su agua concesionada, propiedad de la nación, puede establecer convenios para poder invitar a empresas privadas a prestar parte del servicio mismo de agua potable. En el caso de la Ciudad de México, hace ya muchos años, la ciudad, entonces la regencia, determinó el departamento del Distrito Federal, determinaron que habría que hacer algunas regiones de la ciudad, Sí. concesionar alguna parte del servicio que básicamente era medición y cobro. Sí, sí. ¿Qué es lo que se va a cambiar? Pero no, sí, ¿qué es lo eso se ha anunciado Sí. que está en revisión y que te sufrirá algunos cambios. Bien. Doctor Fernando, le agradezco mucho estos minutos. Ojalá que podamos platicar en otra ocasión. No se me acaba el tiempo, pero le agradezco mucho el haber estado en esta mesa de trabajo. Muchas gracias, Alejandro. Es un placer. Y cuando ustedes quieran, con mucho gusto, podemos continuar un tema fascinante, que son los distintos valores del agua. El agua no es un elemento cualquiera. Tiene un valor económico, tiene un valor social, tiene un valor cultural y religioso, y tiene desde luego un valor ambiental. Entonces, administrar el agua es un problema y afortunadamente tenemos el marco jurídico que nos permite ser realmente flexibles y responsables a través de la propiedad de la nación y una gestión del agua descentralizada, poder administrar el agua en forma adecuada. Bien, pues ahí lo tiene. Qué mejor que hacerlo desde su experiencia. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Buena tarde.